Estamos con el doctor Edward Arca. Doctor, bienvenido. Bueno, gracias por acompañarnos este domingo de mañana para hablar de algo que nos preocupa a todos en mayor o menor medida. No sé cómo sería tu caso, Diego, pero bueno, de alguna manera sí le preocupa a todos los paraguayos y tiene que ver con la deuda. Hay personas que se van endeudando, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, los salarios muy bajos, porque en Paraguay recordemos que el salario básico, el salario mínimo no es un piso como debería ser, sino que es un techo. Si vos ganás salario mínimo ya tenés que estar contento porque hay gente que en realidad la mayor parte de la población trabajadora, la población económicamente activa, no llega al salario mínimo, no tiene seguro social. Entonces, ¿qué hace para satisfacer esas necesidades que tiene? Porque están los chicos tienen que ir al colegio, necesitan útiles escolares, se enferma alguien, no hay medicamentos en la salud pública, hay que proporcionar esos medicamentos y un sinfín de situaciones que lleva a que la gente se endeude. Se endeuda más allá de lo que puede pagar. Creo que lo recomendable es endeudarse hasta el 25% del salario. Sí, Ese es el nivel recomendable de deudas, doctor. claro, de 25 o 30%, ¿verdad? Ujú. Gracias, Susana, por la invitación, Diego, a toda la producción de Noticias Paraguay. Realmente lo que vos estás diciendo es muy interesante. La gente va endeudándose por diferentes motivos, ¿verdad? Ujú. Ya sea por salud, ¿verdad? Para comprar medicamentos, inclusive por consumo, por deuda de consumo, para ir al Sí. súper, ¿verdad? Ujú. Está tarjeteando Sí. porque necesita, ¿verdad?, adquirir esos bienes de primera necesidad. Claro. Entonces el escenario de deudas es bastante amplio. Ujú. Es una problemática que hay que ser tratada con mucha minuciosidad, ¿verdad? Porque afecta a la gran mayoría de la población. Todos Ujú. tenemos una deuda. De Ujú. hecho, la situación de deudas no va a ser un problema hasta que no caiga en una morosidad, ¿verdad? Por O una falta supuesto. de pago, Ujú. hasta que no vengan las llamadas agresivas, ¿verdad? Las llamadas de reclamos, o en el caso más grave, hasta que no venga una demanda judicial, Ujú. ¿verdad? Y efectivamente no estén embargando los bienes, la casa, el vehículo, el salario, ¿verdad? Ujú. Tenemos una gran cantidad de personas, funcionarios públicos, funcionarios privados, ¿verdad? De los diferentes estratos, nadie se salva, que están teniendo embargo del 20, 30, 50 y en el peor de los casos del 100% del salario, ¿verdad? Ujú. Que es algo totalmente irregular e ilegal. Ujú. Entonces, en el Centro Nacional Deudor, nosotros creemos fehacientemente de que la información es la mejor herramienta que tiene un deudor. La persona Claro. que tiene una deuda y que tiene información para poder repeler los ataques, que en algunos de los casos son agresivos por parte del acreedor, son herramientas que le pueden Ujú. servir a tener decisiones más fiables, más factibles, ¿verdad? Y que no pueda llegar a una situación de extrema donde sería vender todos sus bienes o perder sus bienes o el embargo la totalidad de su negocio inclusive. Doctor, precisamente a eso, creo que todos recordamos el caso de esta cobradora de Inverfin que lo llamaba a una persona y le reclamaba y le decía, no me importa tu luz, no me importa, vas a ir a robar un banco, pero esta deuda me vas a pagar porque si no yo te voy a mandar a la cárcel. Hay que saber que nadie puede ir a la cárcel por deudas. ¿Es Claro. así, doctor? La ley y la Constitución Nacional, de hecho, prohíbe la prisión por deudas. Existen solamente dos situaciones en donde existe una prisión en cuanto a deudas, que sería Ujú. la prestación alimentaria no cumplida, ¿verdad? Ujú. Una persona que no cumple con su prestación alimentaria, Ujú. evidentemente es pasible de una acción penal, Por o supuesto. la sustitución de fianzas judiciales, ¿verdad? Ujú. Esos son los dos únicos casos. En todos los casos, las deudas civiles deben ser tratadas en el En el ámbito ámbito civil y civil. nunca en el ámbito penal, ¿verdad? Ujú. La deuda tampoco no es una estafa, ¿verdad? La situación de deuda es una obligación que tiene que ser cumplida. A Ujú. veces la gente confunde la deuda Con la con la estafa. estafa. La estafa Ujú. es un hecho punible que debe ser Sí, tratado dentro del campo penal, claro. ¿verdad? La deuda debe ser tratada dentro del campo civil. Ujú. Bueno, una situación, vamos a ponerle, ¿verdad? Un padre de familia, él es el único que trabaja, tiene 3 o 4 hijos, salario mínimo y se descompone la heladera. No tiene arreglo, no tiene solución. Paraguay, hasta en el invierno tenemos 40 grados de calor, necesita una heladera. Va y compra a crédito una heladera de las casas de electrodomésticos que ofrecen facilidades para acceder. A la mitad más o menos del pago de la heladera se le enferma uno de los hijos. Y obviamente que va a priorizar los medicamentos que necesita ese niño para poder recuperarse, ¿verdad? Sí. Entonces deja de pagar la heladera. ¿A partir de cuántos meses de morosidad
puede pasar a una instancia judicial esa deuda, doctor? Claro, de hecho, el estado de morosidad es a partir del día siguiente de la falta de cumplimiento de la obligación. Ujú, Lo importante hay que ver es qué tipo de contrato firmó esa persona, ¿verdad? ujú, Normalmente los reclamos extrajudiciales inclusive vienen antes. Vos ujú. te llaman y te dicen, vas a pagar la deuda que te vence tal fecha. Sí, Ahí no solamente pasan los casos de adquisición de electrodomésticos, el caso del seguro médico, el caso de comprar un vehículo, lo que sea, ¿verdad? sí. Entonces, las llamadas y los reclamos prejudiciales van a venir a partir del día siguiente y eso se Ujú, puede extender 1 mes, 2 meses y hasta 30 días, perdón, hasta 90 días, ujú. ¿verdad? 3 meses Tres sería. meses en una estadística que tenemos nosotros. Ujú, Posteriormente ya pueden venir las acciones judiciales, ¿verdad? ujú. Esas acciones judiciales evidentemente pueden venir cargadas de un secuestro de esa De ese mercadería bien, misma, sí. ¿verdad? Te pueden sacar la Que te heladera, pueden se quitar la entiende. Se heladera o el entiende eso, sí. electrodoméstico que sea Sí. para el cumplimiento de la obligación. Por eso es importante saber qué es lo que estamos firmando en el documento, leer Eso las tiene que letras estar, chicas, claro, eso ¿verdad? tiene que estar previsto Eso en tiene el que estar contrato. previsto en el contrato, porque Ajá, hay casas, por ejemplo, que te entregan una heladera, ¿verdad? sí. Pero te hacen firmar un pagaré. Ujú, Ese pagaré solo no le da la posibilidad de retirar esa heladera, claro. ¿verdad? Ahora, si te dan firmar un contrato en Ujú, donde se establece el secuestro de ese electrodoméstico, donde yo le estoy autorizando, entonces existe un riesgo de que pueda venir un secuestro sobre esa heladera o sobre ese bien. ujú, Por eso es importante hay que ver qué tipo de contrato estoy firmando y qué dicen las letras chicas, ¿verdad? ujú. Como solemos decir en el centro de atención, las letras chicas, si no la leemos, nos traen problemas grandes. ¿Verdad? Claro, Entonces hay que leer, exacto. la gente no quiere leer lo que dice la parte en donde efectivamente están sus derechos, ¿verdad? Y Ujú, cuáles son los riesgos. Lo que nosotros le decimos a la gente es que no se oculten ante una ujú, situación de deudas, ujú. ¿verdad? Si la persona ve que no está pudiendo pagar o va a caer en una situación De morosidad. extrema de Ujú, morosidad y a lo mejor de un secuestro de un bien, como el caso que sí. vos dijiste, que se acerque a la casa Ujú, pidiendo una reprogramación, que se acerque a nosotros, ¿verdad? Pidiendo una asistencia para ver qué ujú, puede hacer en esos casos, ¿verdad? ujú. Por eso nosotros en el Centro de Atención al Deudor, las primeras consultas son totalmente gratuitas. O sea, una Ujú. persona puede consultar en forma personal, pedimos de que sea en forma personal para poder analizar los documentos que tiene Claro, y para que nosotros podamos darle una asesoría una dirigida a ese orientación. caso particular Ujú. y que a partir de ahí pueda tratar a tiempo su caso. Lo importante es no ocultarse. Y no desesperarse también. Claro, es muy difícil decir, justamente la Ujú. vez pasada le dije a una señora que está ya con todos los bienes embargados, ¿verdad? No te desesperes, pues, pero ¿cómo no me voy a desesperar si me están por quitar todo? Y Sí, tiene razón, es difícil decir, claro. pero hay que mantener la calma, Ujú. hay que buscar información. Sí. En la mayoría de los casos, esa información, ¿verdad? Puede ayudarnos a tomar decisiones correctas, ¿verdad? Ujú, Si es que son tenidas a tiempo. ujú, El caso de la heladera, ¿verdad? Acercarse a la persona, ujú. acercarse de ser posible con profesionales que conozcan el derecho y que conozcan la forma de negociar esa deuda, Claro. porque el caso de un secuestro de una mercadería Ujú, para el cumplimiento de una obligación es una situación extrema, ¿verdad? ujú. ¿Por qué pasa? También esa persona a lo mejor de 20 cuotas ya estuvo pagando 19 cuotas. Claro, le falta Le falta una. una Sí, cuota y sí, ahí se le enfermó la criatura, sí, ¿verdad? por Entonces, supuesto. ¿qué pasa con todo lo que ya pagó? Claro. Eso tiene que ser también reconocido, Ujú. ¿verdad? Así mismo. Bueno, doctor, ¿qué pasa con aquellas personas que ya han pagado sus deudas, una deuda de años que ya reprogramó, que ya se refinanció, y ya terminó de pagar, pero sigue figurando en Inforcom? Resulta que quiere ir a adquirir otro préstamo o va a cambiar de trabajo, porque eso pasa también y las empresas tienen en cuenta el tema de si está o no en Inforcom, porque eso de repente para ellos, para los recursos humanos, eso tiene que ver con una capacidad de la persona, del profesional, de ordenar un poco su vida, ¿verdad? De qué tan ordenada es su vida. O sea, si está en Inforcom, si tiene 3 o 4 denuncias en Inforcom, bueno, acá hay un problema, es lo que ellos ven, ¿verdad? Pero a veces pasa, es muy frecuente que pase, de hecho, no es que a veces, sino que es muy frecuente, que ya terminó de pagar la deuda, ya cumplió con esa obligación, pero sigue figurando en Inforcom. Según la ley que se había modificado el año pasado, en realidad, cuando una persona cumple con su deuda, o sea, termina de pagar, en 24 horas la empresa debería tramitar para que salga de Inforcom esa persona, pero eso no ocurre en la realidad, doctor. Claro, ese es un tema bastante común, ¿verdad? Lo importante es instar, o sea,
es importante que las personas reclamen esta situación, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, lo que nosotros analizamos es de dónde vino esa deuda y si efectivamente se reestructuró esa deuda. Porque ¿qué pasa también, Susana, verdad? A veces las personas se van y dicen, bueno, yo me fui, ya pagué todo, ¿verdad? Ya cumplí con mi obligación. Bueno, ¿qué documentos tenés? ¿Tenés el finiquito del juicio, si era un juicio, por ejemplo? No tengo. ¿Te levantaron los embargos? No sé, ¿verdad? Entonces Ajá. también es como que yo hago el primer paso, pero no hago el segundo y el tercero, ¿verdad? Entonces me encuentro con la sorpresa de que esa deuda que yo pensé que ya estaba cancelada, finalmente seguía vigente, y no solamente en Inforcom, sino en el Poder Judicial, si era una demanda judicial, por ejemplo, o de venta de carteras, ¿verdad? Que es muy común ahora. Tuvimos el caso hace poco de una persona que me dice, yo me fui a quitar un crédito y aparezco en Inforcom, ¿verdad? Sí. Pero yo nunca quité un crédito de esta casa. ¿Y cómo aparece en Inforcom, verdad? Analizamos los documentos y la firma del pagaré no era de la persona. Imagínate vos. Y apareció en Inforcom. Entonces ahí evidentemente tuvimos que realizar algunos trámites judiciales, a través de un peritaje inclusive, en donde se llegó a un acuerdo con esta empresa que reconoció finalmente de que no era la deuda, ¿verdad? Entonces, en el traspaso de deudas hubo una situación en donde no sabemos por qué, apareció una deuda de esta persona y finalmente no era su firma y estaba en Inforcom. ¿Cómo es Imagínate. eso? Explícanos un poco mejor, doctor, cómo es esa cuestión del traspaso de la Claro, deuda, lo que porque pasa, lo que puede pasa es que ocurrir. especialmente los bancos, las financieras, cuando llega un paquete de deudas, en la mayoría de los casos venden las carteras y venden a las empresas de cobranzas, ¿verdad? Ajá. Pueden venderla a una serie de empresas de cobranzas, ¿verdad? Que son las encargadas de exigir el cumplimiento de esa obligación. Entonces, en Ajá. ese traspaso de cartera, Sí. evidentemente, hay situaciones que hay que ser controladas. Por eso, de repente, vos quitas un crédito en un banco X, pero Sí. termina exigiéndome fulano de tal que no tiene nada que ver. Ujú. Esa operación es lícita, ¿verdad? El Ajá. traspaso Es de legal. cartera se puede hacer totalmente, ¿verdad? Ujú. Pero lo que hay que controlar, ¿verdad? Es la recarga que de repente en la mayoría de los casos le hacen al deudor, a lo mejor por los intereses que va generando, ¿verdad? Ujú. Entonces, una persona tiene que controlar bien, ¿verdad? La documentación, que esa documentación exista, exigir la exhibición de esa documentación, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, firmo un pagaré y quiero ya cancelar mi deuda en esa empresa de cobranza número 1, quiero ver el documento. Quiero ver qué Ujú. documento yo firme. Quiero ver si es mi firma o no es mi firma. Claro. Número 1. Número 2, exigir una liquidación actualizada a la fecha Ujú. y detallada de todo lo que me van a cobrar, Ujú. ¿verdad? Porque tuvimos casos también de deudas que según nos manifestaron empezaron con 5 o 6 millones de guaraníes y finalmente termina debiendo 20 millones de guaraníes, Sí. ¿verdad? Entonces, Terrible. ¿dónde sabemos los puntos de deudas que tiene esa persona? Ujú. Con la liquidación detallada. Capital. ¿Cuánto fue el capital? ¿Cuáles son los intereses que me cobraron? ¿Verdad? Que está en el documento que a lo mejor yo no leí al principio, pero que te van a liquidar después. Ujú. ¿Qué tipo de intereses? Intereses moratorios, intereses compensatorios, intereses punitorios, Ujú. gastos administrativos, gasto de colacionado. Si es una demanda judicial, te van a cobrar cuando vos llegues a una negociación las costas judiciales, la notificación, el ujier, el oficial de justicia, los honorarios del abogado que te demandó a vos. Ujú. Entonces, todo eso tenemos que saber, o el deudor tiene que saber para poder llegar a una negociación, en el caso de ser posible, con su acreedor. Bueno, realmente es mucho más complejo Sí, de lo es que, mucho de más lo que nos complejo. imaginamos, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es muy importante recurrir a profesionales, a personas que realmente entienden de esto para evitar caer en esas situaciones. Porque como decías, bueno, puedo sacar un préstamo de 5 millones y terminar pagando 20 millones, eso es absolutamente terrible, Ilógico, inadmisible, ilógico. ilógico, ¿verdad? No, no, no se puede, no se debería pasar por esa situación, nadie debería pasar por esa situación. Las personas pueden buscar ayuda en el Centro de Atención al Deudor, doctor. Sí, nosotros estamos en Teniente Fariña, 1023, entre Brasil y Estados Unidos. Las Ujú. atenciones son de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. También pueden acceder a nuestras redes sociales. Ujú. Tenemos la página web www.senade.com.pi. Ujú. Ahí van a ver Ahí varios, estamos viendo la página sí, web, van a doctor. ver varios links, ¿verdad? Sí, En donde podemos acceder a los links, ¿verdad? Si quieres acceder. sí. Tenemos el Facebook, ¿verdad? Ujú. Como Centro de Atención al Deudor. Tenemos el Twitter, tenemos el Instagram, ¿verdad?
y también tenemos un canal en YouTube en donde también estamos levantando todas las informaciones, guías inclusive, hablando de casos más comunes, ¿verdad? A fin de que las personas puedan tener una mayor facilidad, un mayor acceso a la información. Tratamos de que la información sea bastante clara, ¿verdad? Bastante precisa, que la gente entienda. Tratar de no hablar con términos muy complejos, ¿verdad? Entonces, para que la gente común entienda, ¿verdad? Claro. Y le llegue la información. Nosotros Claro. queremos que la información le llegue a la gente, ¿verdad? Claro. Esa persona que está a punto de ser demandada o ya fue demandada, ¿verdad? Y que de repente tiene que recurrir a un lugar, ¿verdad? Y no tiene información o tiene miedo de recurrir, ¿verdad? La gente a veces oculta su información, ¿verdad? Claro, porque tiene miedo, porque Tiene no sabe qué miedo le va a y pasar. tiene miedo, no sabe exactamente, por el miedo de qué le va a pasar, oculta la información. Claro. Y tenemos muchos casos de personas que se enferman por la deuda, Sí. Susana. Tenemos Sí, casos genera de estrés, personas, depresión. infartos, depresiones, ¿verdad? Sí, Personas suicidios cuyos incluso. familiares se suicidaron, se quitaron la vida porque ya no sabían dónde recurrir, ¿verdad? Y a lo mejor una llamada preventiva, ¿verdad? Le daba una salida para Claro. poder solucionar sus problemas de deuda. Familias que se destruyeron, Sí. amigos que se pelearon, Totalmente, ¿verdad? sí. Personas que se fueron del país Sí. y dicen, acá yo no puedo pagar mi deuda, Sí. ¿verdad? Me voy a tal lugar a buscar un trabajar ingreso para tratar para poder de- pagar mi deuda. Ujú. Hay muchos deudores en el exterior también, Susana, ¿verdad? Sí, Hay así muchas es. personas que están contactando con nosotros a través de las redes sociales, ¿verdad? Ujú. Y que están afuera del país y te dicen, yo quiero solucionar mi deuda y a mí me dijeron que deje todo y me vaya. De hecho, hay personas que se endeudaron para salir del país. También, Porque también. querían una oportunidad mejor de ganar más dinero y se endeudaron para comprar los pasajes, Así para mismo. hacer los trámites, para comprar, porque siempre que vas a viajar, por más de que te vas a ir a Clorinda, necesitas una ropa más, necesitas algo más, sí o sí necesitas algo, y se endeudaron para eso y resulta que no les fue bien a dónde fueron. Sí. O sus familiares enviaban ellos el dinero para pagar esa deuda y los familiares lo usaban en otra cosa. Exactamente. Entonces se fueron endeudando y de repente vienen de vacaciones y se encuentran con que tienen una deuda, una demanda Exactamente. judicial ya. Así Son mismo. distintas situaciones por las que uno entra realmente en deudas y también están estos casos extremos, doctor. Pero también hay que decir que están los casos de la gente que se endeuda porque por burochismo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que se endeuda para cosas realmente innecesarias, que son compras de consumo que no le van a generar que no es una inversión, no le van a generar ganancia en lo posterior, y es solamente para la gente que se endeuda para festejar un 15 años, por ejemplo. Sí, eso es lo que se llama la deuda mala, ¿verdad? Sí. Tenés las deudas buenas y las deudas malas, ¿verdad? O para un casamiento. La Claro. peor forma de empezar un matrimonio es endeudándote con una deuda multimillonaria solamente para la farra, ¿verdad? Sí. Solamente para la fiesta. Y después no, resulta que no podés pagar y eso termina en divorcio y después tenés que pagar el divorcio también, que también Sí, tiene su costo. Tiene su costo. Sí. Por eso es importante de que la gente maneje realidades, ¿verdad? Es importante de que, como se dice, uno sabe dónde le aprieta el cinturón, ¿verdad? Pero también, por sobre todas las cosas, maneje una realidad. Así Eso es. ese es el primer paso, Susana. A veces las personas no quieren manejar su realidad económica, Así es. ¿verdad? Y quieren volar un poco más alto, ¿verdad? Y terminan estrellándose. Así es. Podemos festejar un 15, podemos festejar un cumpleaños, pero de acuerdo a la medida de nuestros ingresos, Así ¿verdad? es. Y si me voy a endeudar, que no está mal endeudarse, Claro. pero tengo que endeudarme de acuerdo a la posibilidad real de pago. Claro, Y así tampoco mismo. de acuerdo a expectativa de voy a ganar tanto en tal tiempo. ¿Y qué pasa si no gano? Sí. O si no viene el ingreso, o si no viene la O si situación. fracasa tu inversión, O si fracasa tu inversión, ¿verdad? Por o eso te es echan del trabajo. Hay muchas situaciones. O los casos que nos están viniendo muchos son los imprevistos, ¿verdad? Una persona que tiene un imprevisto médico, por ejemplo, ¿verdad? Una persona que en la familia de repente puede tener una enfermedad, eso es totalmente impredecible. Yo tengo Sí. un crédito y tiré todas todas mis cartas de ese crédito. Sí. ¿Y qué pasa con los imprevistos, verdad? Ajá. Entonces tenemos que tener una cultura de educación financiera en cuanto al ahorro, Así en cuanto mismo. al pago de la deuda, que ese pago de deuda entre dentro de nuestro presupuesto. Por ¿verdad? supuesto, sí. Y manejando esos ingresos, ¿verdad? Y egresos, evidentemente la persona va a poder tener una vida más tranquila y no caer en una situación de deuda o un reclamo extrajudicial o judicial, que sería un caso más grave, ¿verdad?
Así es. Bueno, doctor, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Yo sé que este tema seguramente le interesó a muchísima gente que ahora ya sabe que no tiene que desesperarse, que tiene a dónde recurrir para recibir asesoramiento en este caso, en una situación de deuda extrema bueno, que en algún momento a todos les afecta. Centro de Atención al Deudor. Así es, www.senade.com.py. .com.py. Allí pueden recurrir para buscar ayuda. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos Gracias, nuevamente. Susana, gracias a la producción, ¿verdad? Y realmente volvemos a decir que la gente nos llame, que Ujú. nos conecte, que busque información, ¿verdad? Que esa información evidentemente le va a ayudar a lo mejor a solucionar un problema y no caer en situaciones de crisis financiera.